Estás escuchando Parte de Ti, el programa de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Conoce, infórmate, entérate sobre egresados, educación continua, internacionalización, desarrollo emprendedor, prácticas profesionales y servicio social, transferencia de conocimiento. Porque tú eres parte de nosotros y la UNI es parte de ti. ¡Comenzamos! Muy buenos días, que ustedes nos acompañan en su programa Parte de Ti, el programa de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta mañana me da mucho gusto recibir a la maestra Carolina Vázquez Cruz, que nos acompaña hoy en cabina. Qué bueno que tuviste oportunidad de estar con nosotros, nos da mucho gusto que nos acompañes. Muchas gracias. Vamos a platicar de un tema muy interesante que aparte, como seguramente todos ustedes habrán oído, y más si son asiduos a las redes sociales, esta semana ha estado muy durísimo por el Día de la Mujer, que aparte son de las cosas que nos han preguntado, no exclusivamente el Día de la Mujer, sino cómo se relaciona el desempeño laboral y las diferencias que puede haber siendo mujeres en el momento ya de ejercer nuestras profesiones o no ejercerlas también. Entonces de eso vamos a platicar para que nos sintonicen, para que les avisen a sus amigos, a su familia, para que estén atentos, porque al final es un tema que a todos nos interesa y es algo de lo que platicábamos ayer en nuestras redes, que podemos pensar que eso nos puede interesar a las mujeres, pero en realidad todo el sector productivo depende de la actividad de todos. Entonces, pues como sociedad debemos estar más que listos e informados. Y bueno, antes de empezar, quiero recordarles, precisamente hablando de redes, que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Egresados UASLP. También tenemos nuestro Facebook de vinculación, que es Vinculación UASLP, y también nuestro Twitter, que es Vinculación UASLP. Entonces, pues está muy fácil. Encuéntrenos y nos pueden decir lo que piensan, lo que opinan, lo que quieren ver en este programa, qué les está pareciendo este programa ahorita. También si tienen dudas nos pueden marcar al 826-1347 y 1348 y estar en contacto con nosotros. Carolina, ahora sí vamos a empezar por el principio, valga la redundancia. Claro. Platícame perdón, se me olvidó decirte algo. Antes de comenzar nosotros nos vamos a ir a una pequeña cápsula, que es una pequeña cápsula informativa sobre un poco de historia de cómo surge este día, de qué se trata un poco para hacernos una pequeña introducción y luego ya nos vamos a ir a platicar directamente sobre eso. Claro. Muy bien, nos vamos a la cápsula, por favor. Cada 8 de marzo desde 1975 se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Se escogió el 8 de marzo porque históricamente diversas protestas y movilizaciones femeninas tuvieron lugar cerca de ese día. La esencia del reclamo es socialista. Los antecedentes más claros de la celebración nos sitúan en Estados Unidos en 1909, cuando se llevó a cabo el primer Día Nacional de la Mujer. En 1917, en Rusia, miles de mujeres salieron a las calles el 8 de marzo en busca de mejores condiciones laborales y su voz hizo eco internacionalmente. La ONU institucionalizó la celebración en 1975. Pero más que un festejo, la fecha es una reivindicación de la lucha de las mujeres por la igualdad y el empoderamiento durante prácticamente todo el siglo pasado y lo que va de este. Actualmente, el 49.6% de la población mundial lo conforman las mujeres. El 51.4% de la población son mujeres. El 29% de los hogares en México son dirigidos por una mujer. 4 de cada 10 mexicanas son económicamente activas. Según el Informe Global de la Brecha de Género 2017, realizado por el Foro Económico Mundial, México ocupa, entre los 144 países revisados, el lugar 88 en cuanto a equidad de género. De acuerdo con el reporte, una paridad de género plena podría tomar hasta 170 años. Ya estamos de regreso. Entonces, bueno, como les dije, esa cápsula se trataba un poco de platicar de qué se trata y de qué estamos hablando, como el día de ayer que estábamos haciendo conmemoración a esta fecha. Pero seguramente Carolina nos puede decir mucho mejor de qué se trata el Día de la Mujer, Carolina. ¿Por qué lo recordamos cada año? Que en mi percepción personal yo creo que cada año tenemos un poco más de conciencia, pero ¿de qué se trata? Claro, cada año, el Día Internacional de la Mujer surge como una conmemoración y más que un día para celebrar, precisamente es un día para hacer visible las desigualdades que por el hecho de ser mujeres vivimos. Tú ya lo mencionabas al principio del programa, ¿no? El trabajo es una de ellas, la educación es también una de ellas, la salud, elementos básicos que debemos de tener en nuestra vida cotidiana. A veces o muchas de las ocasiones no tenemos acceso de igual manera que los varones, ¿no? Cada año el Día Internacional de la Mujer tiene como un objetivo o un lema para
para conmemorar este año es las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres, ¿sí? Y precisamente se ha hecho visible todo las acciones que han hecho estas activistas para que nosotras el día de hoy podamos acceder a derechos como básicos como la educación, la salud, poder trabajar sin tener que pedir permiso, ¿no? Porque antes eso era imposible. Hace, no sé, 70 años, 80 años no podíamos votar. Lo que vamos a hacer ahora en este año no lo podíamos hacer solo y por el simple hecho de ser mujeres. Y cosas que damos por sentado de repente, ¿no? Claro. Como que toda la vida fue así y la realidad es que no. Y que también nuestra realidad tal vez urbana es muy diferente a una realidad rural de aquí de a media hora de donde vivimos también. Claro. Sí. Precisamente también estas mujeres visibilizan la diversidad de ser mujeres, ¿no? Hemos creado, o la sociedad en particular ha creado un estereotipo de una mujer ideal, ¿no? Pero habemos muchísimas y todas las formas de ser mujeres son válidas siempre y cuando surjan desde nuestra propia decisión, no por imposición de alguien más, que es algo también que pasa muchísimo en cualquier lugar, ¿no? En los trabajos, en las escuelas, ¿no? Carolina, platícame justamente de estas diferencias. ¿Qué me puedes decir de estas diferencias que surgen en el momento de entrar al trabajo o en el momento de ejercer también nuestra profesión en casa? ¿Qué pasa? Sí, mira, las mujeres representamos el 50% o un poquito más de la población. Sin embargo, al momento de entrar a las escuelas y luego para entrar a las escuelas, la cifra de mujeres que entran, aparte de que somos la mitad, va disminuyendo y luego cuando egresamos va disminuyendo un poco más. Y depende mucho de las carreras. Por ejemplo, las carreras feminizadas, como lo es psicología, enfermería y demás, tienen una paga menor. Y las carreras masculinizadas hay menos acceso de las mujeres a esas carreras. Entonces eso hace que cuando egreses haya menos mujeres en los campos laborales. Y si los hay, tenemos un salario mucho menor que el de los varones. ¿Por qué surge eso? Se atraviesan varias cosas. Por ejemplo, hay muchas mujeres jefas de familia que acceden a trabajos que son mal remunerados, que no tienen ninguna prestación y que a veces les queda el tiempo hasta, un poquito para descansar, pero eso les implica que no puedan tener o desempeñarse de una mejor manera. Hablamos de dobles o triples jornadas, ¿no? Que las mujeres hacemos sin que nos den una paga. Algo muy muy significativo, por ejemplo, cuando haces encuestas o vas y tocas las casas de mujeres que se dedican a las tareas del hogar y les preguntas ¿a qué se dedican? Te dicen que a nada, ¿no? A nada, soy ama de casa, ¿no? Y es una realidad así palpable, porque estas mujeres hacen muchísimas cosas. Para empezar, tienen un trabajo que no tiene descansos, que no tiene vacaciones, que no tiene hora de entrada, no tiene hora de salida, puede ser las 24 horas, ¿no? Y no hay una remuneración. Se dice que deben de ganar al menos estas mujeres entre 30,000 a 40,000 pesos mensuales por todas las tareas que desempeñan, ¿no? Pero es un trabajo que se desempeña en la esfera privada. Y en esa esfera cualquier trabajo que se haga ahí no es reconocido, ¿no? A diferencia de la esfera pública, en la que hay muchos varones trabajando, ¿no? Y precisamente se habla de personas exitosas, pero fuera de, ¿no? O sea, no en el ambiente privado, y es una desigualdad que, por ejemplo, se ha visto ahorita. Hay una encuesta nacional sobre uso de tiempo del INEGI, y los resultados son alarmantes. Por ejemplo, a la semana las mujeres dedicamos 30 horas para dentro de todo el trabajo doméstico que hacemos, y los hombres dedican 9 horas semanales, ¿no? Y luego, a la preparación del servicio y alimentos, las mujeres dedicamos 14 horas y los hombres 3 horas a la semana. Eso nos quita tiempo para prepararnos, para seguirnos preparando profesionalmente, para también descansar y tener una excelente o buena salud, ya dejémoslo así, ¿no? Porque estas tareas o estas horas que dedicamos más a
tanto a trabajo doméstico, lo que incluye preparación de alimentos, cuidado de menores de edad y de todo lo demás, nos quita tiempo para nosotras poder descansar, despejarnos un poco. Hace tiempo hice una investigación sobre y una de las preguntas que hacía en esa investigación era ¿cuándo fue la última vez que recuerdas haberte dado un tiempo para ti y descansado sin que estuvieran tus hijas y tus hijos en ese espacio? Y muchas mujeres decían, no sé, ya no recuerdo el último tiempo que me di así, ¿no? O había la expresión de, no, ya fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eso nos quita oportunidades a final de cuentas, porque pues no rendimos en ninguno de los espacios. Y bueno, también hablamos, por ejemplo, de que estas oportunidades se representan a nivel, por ejemplo, de gobierno, en puestos altos, tanto de empresas como de gobierno. Hay solo, por ejemplo, ahorita 10 mujeres presidentas y 6 primeras ministras, ¿no? En México, aunque ya hay esta ley de paridad, no hemos llegado al 50, al 40-60, 50-50, no recuerdo bien cómo quedó ahí, pero aún no llegamos. Estamos, ¿no? muy lejos. Ajá. Carolina, ¿qué me podías decir y esa es una pregunta que nos hemos enfrentado, para la gente que dice, bueno, pero es que aquí hay trabajando muchas mujeres, o sea, ¿por qué me dices si aquí en esta empresa somos 100 y 80 son mujeres? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Carolina? Hay que analizar en dónde se encuentran las mujeres. Justamente. Sí, porque probablemente hay 100 mujeres, pero todas son de nivel medio hacia abajo. Y todos los hombres que se encuentran ahí están en los mandos superiores o en los niveles superiores, ¿sí? Entonces, pues no tienen nada de igualdad, no tienen nada de equidad eso, ¿no? Precisamente hace poco veía unas cifras también que se justificaban de esa forma. Ay, pero si aquí ya hay más mujeres, ya estamos, es más, ya hasta rebasamos, ¿no? Claro. Pero hay que analizar precisamente en qué puesto están, cuánto se les paga, ¿no? Si hay una diferencia de acceso para entrar a un puesto, aunque sea sencillito, ¿no? Y verificar si realmente estamos aplicando o siendo igualitarios, equitativos en esa empresa, ¿no? O en esa institución. Tal es el caso, por ejemplo, de la UNI. Hay muchas administrativas, pero muy pocos administrativos. Así ¿no? es. Hay demasiados maestros tiempo completo y muy pocas maestras que están en ese rango, tiempos completos. Demasiados investigadores, hablamos de 50 y tantos en nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y creo que hay 2 o 3 maestras en el mismo nivel. ¿Diferencia? Hay muchísima, todavía sigue habiendo muchísima, ¿no? Carolina, vamos a ir a una breve pausa y regresamos para seguir platicando más aquí aparte de ti. Ya estamos de regreso aquí en Parte de Ti, y por si nos estaban escuchando desde un principio o por si no, les platicamos que estamos hablando sobre el Día de la Mujer desde la perspectiva de cómo nos desempeñamos profesional, laboralmente y en qué sectores estamos activas, y pues obviamente estamos hablando de toda la disparidad que todavía existe. Estamos platicando, Carolina, antes de irnos a la pausa, de todas estas diferencias que puede haber al momento de ejercer la profesión, pero también me gustaría que me dijeras algo de las cifras, cómo estamos aquí en México, cómo estamos en el mundo. Sí, bueno, pero ¿a qué te refieres? Bueno, depende de cifras de que tengas, no sé, de ocupación, de salud, de lo que tú me quieras decir, que seguramente tienes más información. O también tengo una duda, que es una duda que hemos tenido no solamente creo que sea personal, sino con otras compañeras que hemos platicado en cualquier trabajo, que es en qué momento también se empiezan a normalizar esto, o sea, en qué momento lo damos tal vez como, lo damos por hecho, ¿no? De que esto es como normal, cuando la realidad es que pues no debería de serlo, ¿no? Ok, bien. Desde que nacemos empezamos a adquirir ciertos roles. Entonces, roles que nos hacen diferentes a las mujeres y a los hombres. A veces lo decidimos ya cuando somos mayores y podemos tener acceso a ciertos recursos que nos permiten romper con estos paradigmas, pero generalmente o la mayoría de las personas no tienen este acceso. Entonces, bueno, se van creando roles, por ejemplo, de que las mujeres se tienen que desempeñar bien en el sistema privado,
en el ambiente privado, como es la casa, como es el cuidado hacia otras personas, ¿no? Y que los varones se tienen que desempeñar, o los hombres se tienen que desempeñar bien en el trabajo y demás cosas, ¿no? Y lo ponemos desde algo muy sencillo. Para recibir a un bebé o a una bebé, hacemos una fiesta o hacemos una tipo celebración. El baby shower, el baby shower, ¿no? Entonces, cuando sabemos que va a ser niña, hacen los baby shower de rosa y los niños de azul, ¿no? Yo les digo mucho a mis estudiantes, por ejemplo, no vaya a ser el diablo, y si lo pongo rosa al niño, ¿qué vaya a pasar, no? O la niña, ¿qué vaya a pasar si la pongo de azul? A final de cuentas ellos no se dan cuenta y de qué color. Que de eso justamente acabo de ver una cápsula, que la decisión que sea rosa y azul fue una decisión meramente comercial, no fue una decisión psicológica ni mucho menos. Hace 100 años a todos los bebés los vestían de blanco, de colores claros, sin importar, a nadie le importaba qué color era. Y entonces con el consumo de los 60s, si no me equivoco, se empezó a producir ropa específica para que si tú tenías una niña y después tenías un niño, no reusaras la ropa, o viceversa, sino que compraras más y compraras más, y de repente nos vemos atrapados en este preconcepto de que no, o sea, es exclusivamente, cuando en realidad es que ni siquiera sabemos de dónde viene. Ok, sí, o sea, no lo concientizamos, solamente lo seguimos, ¿no? Y eso es algo muy sencillito, así, ¿no? De cómo empezamos aquí, incluso antes de nacer, ¿no? Y después, ya cuando vamos transcurriendo nuestra vida, empezamos a ver diferencias sobre que las niñas debemos de desempeñar tales tareas y los niños otras. Uno de ellos que después de estos siguen son los juguetes. A las niñas se les siguen regalando juguetes que tienen que ver con el cuidado de otras y otros, como lo que son las muñequitas, los bebés, que me alarma mucho que ya parecen hasta recién nacidos, y entonces las niñas adoptan como este rol, ¿no? Y bueno, se educa tanto en casa como en otros ambientes en la escuela, ¿no? Y los niños tienen acceso a juguetes que precisamente implican el salir de casa, el moverse, ¿no? Tenemos frases, por ejemplo, de las niñas que tienen que ser calladitas, por ejemplo, ¿no? E incluso se dice calladitas, te ves más bonita, ¿no? Y los niños, entre más salgan, entre más estén fuera de casa, mejor se van a desempeñar, ¿no? Y luego, bueno, empieza en la parte de ya en la edad adulta, que a las mujeres nos ubican todavía dentro de esos espacios privados, como parte de lo digo entre comillas, de una buena mujer, ¿no? O de una buena madre, ¿no? Por todo lo que traemos cargando. Y entonces, por esas mismas etiquetas, cuando accedes a un trabajo, tienes que seguir desempeñando, aparte del trabajo, ese otro rol por el cual no te pagan y por el cual también se ve afectado toda tu vida, ¿no? Y los hombres, por ejemplo, desempeñan un rol externo y en algunas ocasiones, muy pocas, desempeñan un rol también dentro de casa, colaborando con las tareas del hogar, colaborando con las tareas de cuidado. Ahorita ya ha habido una cifra un poco mayor sobre hombres que se involucran en este cuidado, pero aún sigue siendo muy menor. Ajá. ¿Qué podemos hacer? Y eso es una pregunta que abarcaría horas de plática seguramente, pero ¿qué podemos hacer para ayudar a visibilizar o para nosotros mismos entender que estas prácticas deben de ir cambiando? Y obviamente probablemente no cambien de un día para otro, pero para quien nos escucha y para nosotros que estamos aquí, ¿qué podemos hacer en nuestra casa, en nuestra escuela, el trabajo, para que no solo el día de ayer, que se habló en todas partes de eso, quede en el aire y nos tengamos que esperar otro año más para recordar qué es lo que tenemos que cambiar? Creo que una de las partes más importantes que nos va a permitir tener acción o actuar en esto es informarnos sobre qué estamos haciendo que precisamente no ayuda o está de alguna forma está violentando a otras personas y que no hemos concientizado de que esté mal hacer. Por ejemplo, hasta frases muy sencillas como hombres que dicen, yo le ayudo a mi esposa, ¿no? Entonces, oye, pues no, la ayuda es algo que se da voluntariamente,
¿no? Y la casa es tarea de 2 personas o de las personas que están ahí, ¿no? Bueno, informarnos sobre qué estoy haciendo mal y qué puedo precisamente deconstruir y volverlo a aprender, pero de una mejor manera, de una manera donde apliquen otro tipo de valores que no precisamente sean los que me enseñaron fuera, sino los que yo o los que cada persona pueda adquirir a partir de conocimientos sobre género, sobre igualdad, sobre equidad y sobre violencia de género, por ejemplo, que también se ha naturalizado mucho en las casas, en los hogares, ¿no? En las escuelas también es algo alarmante, tanto que bueno, aquí en la universidad hemos hecho ya un protocolo para actuar sobre estos casos de violencia, de acoso y hostigamiento específicamente. Y también sería involucrarnos más sobre, vamos a ponerlo así, tareas sencillas, tareas en el hogar, que no representan o que no las tiene que desempeñar una sola persona, sino todas las personas que ahí vivimos, ¿no? Empecemos desde algo tan sencillo. Después, cuando vayamos a nuestros centros de trabajo, empecemos a cuestionarnos en qué posición estamos. Si es justo que incluso estemos ahí, ¿no? Y si no, hacerlo visible en nuestros trabajos. Estar ahora sí que dando lata hasta que alguien nos escuche, ¿no? Porque eso es precisamente lo que hicieron muchísimas feministas para que hoy yo esté aquí, para que hoy yo haya estudiado una licenciatura, ¿no? Hacer visibles todas mis desigualdades y proclamar por una mejor vida, una mejor calidad de vida. Que precisamente eso yo creo que es muy importante. En el momento en que ya tomamos conciencia, de alguna manera es también nuestra obligación hacerlo ver a nuestro alrededor que no nos parece, que está mal, porque si nosotros mismos no lo hacemos, pues ¿a quién estamos esperando que lo haga, no? Sí. Ayer precisamente con la conmemoración leí algo muy interesante, que la idea es que las cosas que nos parecían absurdas al día de ayer, como más bien que nos parecen absurdas hoy, del día de ayer, como que no pudiéramos votar, como que no pudieras escoger tu propia ropa, el día de mañana nos parezcan absurdas las cosas del día de hoy. Claro. Que lleguemos en un momento en que lo que nos pasa, incluso por ejemplo la violencia, la inseguridad, la desigualdad, sea algo del pasado, aunque nos tome el tiempo que nos tome y claro, que sigamos avanzando precisamente. Sí, claro. Todo eso, yo de verdad estoy agradecida con las mujeres que pelearon y lucharon años atrás por los derechos que hoy yo tengo, ¿no? El acceso a la educación, el acceso a tener una vivienda, a poder caminar un poco más segura, porque todavía no lo puedo hacer de manera libre, no. Eso es una realidad, ¿no? Sin temor a que me pase algo, ¿no? Pero también agradezco que pueda, por ejemplo, viajar sin tener que pedir permiso, que eso a lo mejor en México en esos aspectos vivimos de alguna forma, ¿no? Mínima privilegiada. Pero en otros países todavía hay que pedir permiso hasta para viajar, hasta para entrar a una escuela o cosas tan sencillas, ¿no? Por ejemplo, ir al médico o a la médica, ¿no? A hacerte una revisión. Eso es algo que todavía no se puede hacer en otros países, pero aquí ya lo podemos de alguna forma hacer, ¿no? En algunos espacios, todavía en algunas comunidades, eso es un tanto imposible, pero bueno, vamos para allá, para trabajar en esos espacios. Y que aparte también otra cosa con la que nos hemos encontrado es que al momento de decir lo que tú decías ahorita, de ser feminista, de las feministas que nos han ayudado, pensamos que es exclusivamente corresponde a las mujeres, cuando ser feminista corresponde a todos, que estamos de acuerdo y que queremos la igualdad y el bienestar de los seres humanos. Eso en realidad es lo que es ser feminista. Para que no piensen que machista y feminista son como sinónimos, antónimos, claro que no. Feministas, lo que nos interesa es que todos estemos bien y todos estemos como debemos de estar. Claro. Y que aparte que estemos con nuestras hermanas, con nuestras mamás, con nuestra familia, con nuestra sociedad y con las personas, porque son personas, no porque sean mujeres, sino porque son personas. Carolina, se nos fue rapidísimo el tiempo, no alcanzas a platicar, híjole, nos falta muchísimo, espero que nos acompañen más adelante para seguir platicando mucho más de esto, no solo obviamente por la conmemoración, sino porque todo lo que tenemos que decir y todo lo que se relaciona justamente la vida profesional, la vida laboral, con nuestra vida personal y con nuestro género aún. Claro. Te agradezco mucho, licenciada Carolina Vázquez, que nos acompañó el día de hoy, y les agradezco mucho a ustedes que nos sintonizaron. Recuerden que los esperamos la próxima semana para seguir platicando más de nuestra universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima.
into the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a blood, gonna drown a mind. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana para seguir platicando más de nuestra universidad. Esto fue Parte de ti.